Bueno, esta es la preparación y la verdad que corto y voy a estar dándole como que los detalles más importantes de cada uno de los tipos de músculos y que suelen preguntar más que todo en los exámenes. Entonces, básicamente el tejido muscular es un tejido que va a cumplir una función principalmente de contracción. Entonces, esta función es la que nos va a permitir tanto el movimiento del cuerpo como la función de los órganos internos. Es decir, el tejido muscular es el que permite la contracción del miocardio, también permite el movimiento del esqueleto, el peristaltismo en el tracto gastrointestinal, la respiración, la fonación, entre otras muchas funciones. La contracción básicamente se va a poder generar gracias a la presencia de estructuras como lo que son los filamentos delgados y los filamentos gruesos, que vamos a ver más adelante. De manera bastante sencilla, el músculo, desde el punto de vista histológico, lo podemos clasificar en estriado y liso. Y valga la redundancia, se debe a la presencia de expresiones en los cortes histológicos o a la ausencia de estas. Lo importante es que dentro del músculo estriado vamos a tener lo que es el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Entonces vamos a ver un poco lo que son las características más relevantes de cada uno de estos, que generalmente es lo que suelen preguntar, ¿no? Cómo diferenciarlos entre sí. Comenzando por el tejido muscular esquelético, que es donde nos vamos a estar extendiendo un poco más, pues básicamente son fibras musculares. Cuando hablamos de fibras musculares en este tema, la fibra se refiere a la célula, ¿ok? Entonces una fibra muscular es una célula muscular estriadas y ellas se van a mantener juntas por el tejido conectivo. Este tejido conectivo, ¿ok? Que le va a dar sostén a este tejido, pues lo vamos a dividir en tres tipos, dependiendo de cómo se relacione con las fibras. Entonces, el tejido conectivo que rodee a una única fibra muscular, es decir, por ejemplo, una fibra, el tejido conectivo que rodea a esta fibra, lo vamos a llamar endomisio. El tejido conectivo que rodee a un conjunto de fibras, es decir, todas estas fibras, van a formar lo que es un fascículo, ¿ok? Entonces, el tejido conectivo que rodea a este fascículo es lo que vamos a llamar perimisio. Y por último, vamos a tener que un conjunto de fascículos, ¿ok? El tejido conectivo que rodea a este es el epimisio. Algo importante, muy importante, que es algo que caracteriza al músculo esquelético, es que son fibras multinucleadas, es decir, vamos a encontrar múltiples núcleos y estos núcleos se van a ubicar debajo del sarcolema o membrana plasmática, ¿ok? En el tejido muscular se puede denominar así. Esto significa que estos núcleos son periféricos, ¿ok? Entonces en este corte podemos ver como que estos puntitos morados que se encuentran en la periferia y son múltiples, ¿ok? Cuando hacemos un corte transversal, estas células musculares se pueden ver de forma poligonal y van a tener una longitud muy variable, es decir, que puede ir de más de 30 centímetros, que es el caso, por ejemplo, del músculo sartorio que se encuentra en la región del muslo del miembro inferior, hasta ser tan pequeño que mide pocos milímetros, como es el caso del músculo estapedio, que se encuentra en oído medio. Vamos a tener dentro del músculo esquelético varios tipos de fibras musculares. Generalmente, esto es algo más de fisiología, pero puede salir alguna pregunta en base a las características de estas fibras. Por ejemplo, las podemos llamar tipo 1 o tipo 2, A y B, o también de acuerdo a la coloración que toman estas fibras en los cortes. Entonces, las fibras tipo 1, también denominadas rojas, son fibras que tienen un gran contenido de mioglobina y ellas se caracterizan porque son de contracción lenta y resistentes a la fatiga. Tienen un metabolismo de tipo oxidativo y por esto también tienen una gran cantidad de mitocondrias. Entonces son fibras que no alcanzan tantas tensiones, es decir, tanta fuerza muscular, pero sí se pueden contraer durante un periodo prolongado de tiempo, ¿ok? Debido a que no se fatigan. Las tipo 2A son básicamente unas fibras intermedias entre este primer tipo y este segundo tipo. No son tan rojas, pero tampoco son tan blanquecinas como vamos a mencionar aquí. Ellas van a tener tanto un metabolismo oxidativo, ¿ok? Por lo que tiene presencia también de una cantidad considerable de mitocondrias, y también un metabolismo anaeróbico,
Ellas van a causar mayor tensión o mayor fuerza cuando se contraen, pero no son resistentes a la fatiga, sino que cuando transcurre cierto periodo de tiempo de contracción, estas fibras se pueden fatigar. Y por último vamos a tener las tipo 2B, que también son conocidas como fibras blancas. Ellas tienen un bajo contenido de lo que es mioglobina, también bajo contenido de mitocondrias, y es por esto que van a tener un metabolismo más principalmente anaeróbico. Son fibras que alcanzan, digamos, tensiones bastante altas o bastante potencia al contraerse. Sin embargo, se fatigan muy rápido, debido a que por su metabolismo producen mucho ácido láctico. Algo importante a destacar es que dentro de las fibras musculares, la subunidad estructural y funcional de ellas van a ser las miofibrillas. Esto es una pregunta que suelen hacer, bien sea en el quiz o en el parcial. Pregunta cuál es la subunidad estructural y funcional de la fibra muscular y básicamente se están refiriendo a las miofibrillas. Eh, Dentro de esta, entonces, tenemos que esto es la fibra muscular, ¿ok? Y dentro de la fibra muscular vamos a tener todas estas miofibrillas. Entonces, dentro de la miofibrilla vamos a encontrar las proteínas que van a permitir la contracción. Por eso decimos que son los verdaderos elementos contráctiles. Estos van a ser la miosina y la actina y que van a tener asociados consigo otras proteínas que van a permitir como que darle sostén a lo que es la estructura. Siguiendo un poco con las características o cómo se compone este músculo esquelético, pues básicamente aquí vamos a encontrar ciertos nombres propios. Por ejemplo, el sarcolema es la membrana plasmática de la fibra muscular, entonces toda esta estructura es el sarcolema. Los sarcosomas se refieren nada más que a las mitocondrias, entonces dependiendo del tipo de la fibra muscular va a tener mayor o menor cantidad de sarcosomas. Vamos a tener el retículo sarcoplasmático. Es una estructura bastante especializada de la fibra muscular y no es más que un retículo endoplasmático liso que va a estar almacenando calcio y que lo libera dependiendo del estímulo que le llega al músculo. Entonces, esta estructura que forma como una red tubular y que luego se unen y forman estas cisternas, va a ser el retículo sarcoplasmático. Es bastante importante porque para generar contracción muscular se necesita la presencia del ion de calcio. Entonces, cuando llega el estímulo, esta estructura se encarga de liberar el calcio necesario para que ocurra la contracción. Importante recordar que tiene múltiples núcleos que se encuentran localizados a la periferia o por debajo del sarcolema. Aquí los podemos ver cómo se encuentran por debajo de la membrana plasmática. Podemos ver las miofibrillas, que son todas estas estructuras que se encuentran dentro de la fibra muscular y que las miofibrillas van a estar compuestas por lo que son los miofilamentos, donde vamos a tener las verdaderas proteínas contráctiles. Algo también importante a destacar que vamos a encontrar en ambos músculos estriados, es decir, tanto en el esquelético como en el cardíaco, es la presencia de esta estructura denominada túbulos T. Los túbulos T no son más que la invaginación del sarcolema, ¿okay? Esta estructura que vemos aquí invaginada, y va a permitir lo que es la propagación del potencial de acción, que va a ser, que se produce básicamente por el estímulo al músculo. Entonces, algo importante en las fibras musculares es que la asociación de un túbulo T con dos cisternas terminales van a conformar lo que es la triada. Esto es importante porque en el músculo cardíaco esto se dispone de una manera levemente distinta. Entonces, en el músculo esquelético vamos a tener la presencia de lo que son las triadas, que básicamente es la asociación de un túbulo T con dos cisternas terminales. Generalmente no, por lo menos en nuestro año, no preguntaron mucho sobre los filamentos, pero vamos a verlos un poco por encima para que puedan, en fisiología, luego van a estar ahondando más sobre lo que son estas proteínas y cómo van a funcionar para generar la contracción. Cuando hablamos del filamento delgado, estamos hablando de actina. Entonces, básicamente es una hélice de monómeros de actina globular. Entonces, todas estas estructuras globulares es la actina que se polimerizan, entonces forman un filamento, que básicamente va a ser la forma activa. Esta actina va a tener asociada algunas proteínas reguladoras, ¿ok?
que van a responder dependiendo de la concentración de calcio en el citoplasma o sarcoplasma, también se le puede decir en el caso del músculo. Una de estas proteínas reguladoras muy importante es la troponina, que básicamente es este complejo de tres proteínas. Tenemos la troponina C, que ella sensa el calcio, ¿ok? El calcio se une a cuando aumenta su concentración. La troponina T, que permite unir al complejo a la otra proteína, que es la tropomiosina, ¿ok? Que vemos aquí. Y la troponina I, que básicamente va a estar cubriendo un sitio de unión que tiene la actina. ¿Ok? La tropomiosina básicamente es esta proteína que se ubica en el surco que hay entre las moléculas de actina. Entonces las moléculas de actina van a tener un sitio que se denomina sitio de unión, que es el que va a interactuar con el filamento grueso para generar el desplazamiento que produce la contracción. Cuando aumentan las concentraciones de calcio en el citoplasma, según la troponina C, entonces se genera un cambio de conformación que permite el desplazamiento tanto del complejo como de la tropomiosina y permite descubrir el sitio de unión que ellos mantienen tapado mientras no se genera la contracción. Vamos a tener otras proteínas como la nebulina, que se encarga de estabilizar y alinear a la actina, a una estructura que vamos a ver más adelante, y la tropomodulina, que es una proteína también fijadora de la actina y va a regular básicamente su longitud. Entonces esta que está aquí en el extremo libre de la actina. El otro filamento es el grueso. Entonces, esta es la miosina. La miosina es una proteína que va a estar compuesta por dos cadenas pesadas y cuatro cadenas ligeras. Ella va a poseer estas dos cabezas globulares que están conectadas a la cola por este brazo de palanca. Entonces, lo importante es que ella va a tener dos sitios de unión, uno para la actina, ¿okay? Que ya habíamos conversado, y un sitio de unión para el ATP, que también es muy importante para poder generar lo que es el golpe de fuerza y el desplazamiento para que se genere la contracción. Ella va a tener también algunas proteínas accesorias que van a permitir darle lo que es estructura y estabilidad a lo que vamos a ver más adelante. Entonces, entre ellas está la titina, que va desde la titina, que va a ir desde esta estructura que se denomina línea Z hasta la línea M. Entonces, esta que vemos como un resortico negro es la titina. Ella va a tener como función impedir un estiramiento excesivo de la miosina. ¿Ok? Vamos a tener la miomesina, que fija a este filamento, a la línea M, es decir, a lo que es el centro del sarcómero. La desmina, que va a unir al disco Z con la membrana plasmática, ¿ok? Esta, la distrofina, que se encarga de unir también al sarcómero, a lo que es esta estructura, ¿ok? Que es la laminina. La alfa-actinina, que va a fijar a los filamentos delgados a la línea Z, y una proteína C fijadora de miosina, que también contribuye a lo que es la estabilización de toda esta estructura. Entonces, los filamentos delgados y los filamentos gruesos, junto con todas las proteínas accesorias, van a estar conformando lo que es el sarcómero. Básicamente, esta es otra pregunta que suelen hacer. El sarcómero es la unidad funcional de la miofibrilla, ¿ok? Y él se va a encontrar ubicado entre dos líneas Z adyacentes. Entonces, esta estructura que tiene forma de zigzag es lo que se denomina línea Z. Entonces, el sarcómero van a ser todas estas estructuras que están entre dos líneas Z adyacentes. Este armado básicamente es el que le da el aspecto de estriación tanto al músculo esquelético como al músculo cardíaco, ¿ok? Y a nivel de la microscopía electrónica vamos a ver la presencia de bandas, que son la banda A, que son las oscuras, ¿ok? Y las bandas I, que van a ser las bandas claras. Y también de las líneas, las que son las Z, que son estas que se encuentran en la periferia, y la línea M, que es la que se encuentra en el centro. Entonces todas estas proteínas van a estar interactuando entre sí, las accesorias para darle estabilidad o para regular lo que es la contracción, y básicamente la actina con la miosina van a interactuar para generar un desplazamiento una vez que aumenta la concentración de calcio y se produce la contracción. Entonces lo importante de aquí es que recuerden que el sarcómero va a ser la unidad funcional de la miofibrilla. Muy bien. Con respecto al tejido muscular cardíaco, pues es bastante similar
al tejido muscular esquelético con algunas ligeras diferencias. Ellos también van a presentar extensiones transversales en el corte histológico, pero a diferencia del músculo esquelético, ellos nada más van a tener un único núcleo, ¿ok? Un núcleo que se va a estar localizando, digamos, centralmente, como pueden observar aquí, a diferencia del esquelético que tenía varios núcleos situados a la periferia. Entonces, este es un único núcleo central. Y ellos van a presentar una estructura denominada discos intercalares, que son estas que podemos observar en este corte histológico que están tenidos basófilos, ¿ok? Entonces, básicamente, estos discos intercalares son muy importantes porque van a permitir al, digamos, al miocardio actuar como un sinsitio, es decir, que pueda contraerse al mismo tiempo. Estos discos intercalares básicamente están constituidos por fascia adherens, mácula adherens y el componente principal básicamente son uniones de hendidura, ¿ok? Que van a permitir la conexión entre ambos citoplasmas. Entonces van a permitir un acoplamiento tanto eléctrico, químico y mecánico, porque permite el paso de iones y tiene baja resistencia eléctrica, de modo que cuando llega el estímulo a las células miocárdicas, todas se puedan contraer y actuar como un sinsito. Em, Tienen presencia también una gran cantidad de sarcosomas, es un músculo que está muy bien vascularizado, ¿ok? Y bueno, la inervación del músculo cardíaco, una inervación de tipo involuntaria, ¿ok? Específicamente es una inervación autonómica, ¿ok? Con un componente tanto parasimpático a través del nervio vago como simpático a través de los ganglios cervicales. A diferencia del músculo esquelético, en el que vamos a tener una inervación somática, es una inervación de tipo voluntario. Como les había comentado, este músculo estriado también tiene la presencia de los túbulos T, ¿ok? Que van a ser la invaginación del sarcolema. Sin embargo, en este caso, el retículo sarcoplásmico no tiene, digamos, si pueden observar, no es una estructura tan organizada como en el músculo esquelético y ya no se van a generar lo que son triadas, sino que en el caso del músculo cardíaco se van a formar diadas, es decir, que va a estar asociado un túbulo T con una cisterna terminal que podemos ver aquí el ensanchamiento de lo que es el retículo sarcoplásmico. Y el músculo cardíaco también se caracteriza porque puede tener células que son de conducción cardíaca, es decir, que tienen la capacidad de generar una contracción espontánea y a nivel histológico podemos observar lo que son las fibras de Purkinje. Ellas se van a encontrar ubicadas a nivel de lo que es el subendocardio y se caracterizan porque tienen inclusiones de glucógeno en su citoplasma, por lo que ellas se observan como que o se tiñen de manera mucho más pálida que las otras fibras que están circundantes. También tienen como un tamaño mucho más grande que las fibras miocárdicas normales. Por último, el tejido muscular liso, bastante sencillo, él ya no tiene una forma de haces paralelos como el músculo esquelético o ramificada como el músculo cardíaco, sino que él va a tener una forma fusiforme o ausada, ¿ok? Esta es la forma fusiforme ausada, también son alargaditos. Al igual que el músculo cardíaco, también tienen un único núcleo que es central, ¿ok? Y también presentan algunas conexiones tipo uniones de hendidura que permiten acoplamiento de las células musculares lisas. Em, Ellas son muchísimo más pequeñas, ¿ok? Tienen una longitud que va desde 20 micrómetros hasta 500 micrómetros aproximadamente y ellos se van a encontrar a nivel de lo que son las vísceras o los órganos, también en los vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar un músculo liso también a nivel del útero, a nivel de la vejiga, del tracto gastrointestinal, en la porción inferior del esófago, entre otras estructuras. Ellos también tienen abundantes mitocondrias, tienen algunas sistemas de retículo endoplasmático y ribosomas libres. Es importante destacar que ya el músculo liso no presenta las invaginaciones profundas como los túbulos T, pero ellos van a presentar algunas invaginaciones más pequeñas que son las que se conocen como caviolas. Bien, ya en el músculo liso no observamos lo que es la estructura tan organizada como los del sarcómero, sino que vamos a tener
que los filamentos delgados y los filamentos gruesos van a estar siendo fijados a estructuras denominadas cuerpos densos, ¿ok? Que son todos estos circulitos que vemos acá. Estos son los cuerpos densos que están constituidos por alfa-actinina, entonces ellos van a fijar a la actina y también vamos a tener que aquí se fija la miosina para que ellos puedan interactuar y generar la contracción de estas células. Su citoesqueleto van a estar constituido por filamentos intermedios que son conocidos como la bimentina y la desmina y también permiten como que darle estructura a estas células. Vamos a tener también la presencia de otras proteínas reguladoras, a diferencia de músculo esquelético, músculo cardíaco. Aquí lo que vamos a encontrar asociado a la actina son la caldesmona y la calponina. Entonces ellas son las que se van a encargar como que de generar cuando aumenta la concentración de calcio, este se va a unir a estas proteínas y son las que van a permitir descubrir el sitio de unión de la actina para que ésta pueda interactuar con la miosina. Es importante destacar que el músculo liso se puede contraer bajo diversos estímulos, no solamente un estímulo nervioso donde se libera un neurotransmisor e interactúa con su receptor, sino también tiene otro tipo de receptores, por ejemplo, receptores mecánicos donde, por ejemplo, una distensión me puede generar una contracción de estas células. Esto es muy importante para el proceso de autorregulación de los vasos sanguíneos y también ante otros estímulos como hormonales, por ejemplo, como la angiotensina 2 o prostaglandinas que pueden permitir que sea contracción o relajación de este músculo. Entonces, estos fueron como que son los detalles más importantes de cada uno de los tipos de músculos. Bueno, importante destacar que este músculo también es de inervación involuntaria, ¿ok? Inervación autonómica, donde podemos tener actuación tanto del sistema simpático como parasimpático. Entonces, lo importante de este tema es saber diferenciar bien lo que son las características específicas de cada músculo y también cuáles pueden tener en común.